Muy buenas tardes. Muchas gracias por compartir esta presentación. Estamos en la jornada número 26 de FUINSA sobre nuevos medicamentos para el tratamiento de la COVID-19. ¿Cuáles y cuándo? Quiero señalarles que justo el próximo lunes, el lunes 26 a las 4:30, tendremos también una jornada similar, pero la segunda parte. Ahora es la primera parte de cuáles y cuándo, y el lunes 26 será desde la aprobación a la llegada al paciente. En principio, nuevos medicamentos para el tratamiento de la COVID, yo creo que es un tema muy oportuno porque específicamente para la COVID-19 no tenemos ninguno. Algunos son válidos, pero no han sido diseñados específicamente para este virus. Por ejemplo, el Remdesivir, que lo fue hace aproximadamente 15 años, y algunos otros que están en camino. Es esta la razón de tener la jornada esta tarde aquí. Y para ello tenemos unos ponentes que son Antonio López Nava, que él está en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, él lleva el servicio de enfermedades infecciosas. A continuación participará Santiago Moreno. Él es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Manuel Crespo, como internista, jefe de servicio de medicina interna del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Germán Pérez Barba, jefe de la sección de neumología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y jefe del grupo de Ciberes. También es vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y, finalmente, como quinto ponente, será Vicente Estrada, que es el responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de San Carlos. A todos vosotros, muchas gracias por estar esta tarde desarrollando este tema, que yo creo que tiene mucho interés, porque a ver si pronto podemos tener algún medicamento, algún producto que específicamente haya sido diseñado para este agente que tanto problemas nos está ocasionando. Agradecer también la colaboración que han prestado GSK e INVESalud para el desarrollo de esta ponencia y nuevamente reiteraros las gracias a todos vosotros. Yo creo que el primero en participar es Antonio López, así que Antonio, tienes la palabra. Antón, ¿querías decir alguna cosa? No, daros las gracias a todos, faltaría más, y yo creo que lo importante ya es escuchar a los ponentes. Gracias, Alfonso. Bueno, pues buenas tardes y lo primero de todo, muchas gracias por invitarme y por invitar a la Agencia Española a participar en esta jornada, que espero que sea de mucho interés. El título de la jornada es Los nuevos medicamentos para el tratamiento de la COVID, ¿cuáles y cuándo? Yo, representando a la agencia y viendo el resto de ponentes que hay en la jornada, pues he preferido centrarme más bien en tratar de contaros el cómo ha sido este proceso que hemos vivido durante el último año, donde hemos pasado de ese aluvión de uso de medicamentos al principio de la pandemia, que a raíz de publicaciones de alguna evidencia se mostraba que podían tener alguna eficacia frente al COVID. En ese proceso en el que hemos vivido cómo este uso se fue normalizando a través de ensayos clínicos y cómo hemos llegado a un proceso de evaluación y autorización que ha sido un poco especial, no por las garantías de eficacia y seguridad, sino por la rapidez o por la coordinación que ha habido sin precedentes tanto a nivel mundial como europeo. Y como hemos llegado también a un proceso de compra o de acceso que ha sido también especial y que ha supuesto que nos pongamos o que tengamos que ponernos de acuerdo en momentos donde todavía había muy poca evidencia y tomar las decisiones de si comprar y garantizar el acceso a terapias, tratamientos o vacunas. También veremos muy rápidamente dónde este proceso especial pues, ha podido encajar o tener mucho sentido para las vacunas, pero que puede que no lo tenga tanto para otro tipo de medicamentos. En esta primera imagen podéis ver cómo fue ese uso que he mencionado de los medicamentos al inicio de la pandemia. La primera ola, como a raíz de publicaciones sobre una posible o una eficacia de lopinavir o de hidroxicloroquina, tocilizumab o Remdesivir, en esa incertidumbre que tuvimos al principio, pues hubo un uso masivo de todos estos medicamentos que obligó a las agencias reguladoras a poner mecanismos para controlar el stock de estos medicamentos, donde, como podéis ver en esta diapositiva, se instó desde todas las agencias
a fomentar o a canalizar el uso de todos estos medicamentos a través de ensayos clínicos que permitieran generar evidencia, donde se animaba a los investigadores a considerar la posibilidad de sumarse a estudios clínicos que ya estuvieran en marcha antes de plantear estudios propios, donde desde las agencias se priorizó la evaluación de los ensayos clínicos, donde se fomentó una autorización acelerada de todo esto, dando como resultado que ese uso masivo a través de uso compasivo o fuera de indicación se canalizara a través de ensayos clínicos y tuviéramos una imagen como la que veis en esta diapositiva, donde esto me parece esa fecha del 13 de abril, tenemos un total de 2.846 estudios autorizados para evaluar cualquier tipo de terapia frente al COVID, de los cuales un total de 1.445 ya están reclutando pacientes, donde se ve mal, pero España ocupa un lugar, digamos, en el top 10 de los ensayos clínicos en marcha y reclutando en estos momentos en el mundo. Todo ese uso masivo que derivó en una canalización a través de ensayos clínicos ha supuesto también que desde las agencias reguladoras tuviéramos que cooperar sin precedentes a nivel mundial. Tenemos, por poneros un ejemplo, hay una coalición internacional de autoridades reguladoras de medicamentos donde tenemos teleconferencias quincenales que sirven para intercambiar información. Ahora ya no tanto, pero al inicio, por ejemplo, para hablar de problemas de suministro, de hablar de los ensayos clínicos que hay en marcha, de las posibles vacunas en desarrollo, donde hemos tenido workshops sobre ensayos, sobre tratamientos, sobre vacunas, donde se trata de recoger y discutir la evidencia que hay a través de los estudios observacionales. Las agencias, entre las que se incluye la Agencia Española, la EMA u otras agencias nacionales, sabéis que hemos puesto en marcha una serie de procedimientos, actividades para acelerar el desarrollo de los tratamientos y de las vacunas. Estas iniciativas incluyen, por ejemplo, procedimientos acelerados de asesoramiento científico. Desde las fases muy iniciales del desarrollo de los medicamentos se ha ofrecido asesoría gratuita a los distintos fármacos, a investigadores, para apoyar, como os digo, en el desarrollo de cualquier tipo de terapia. Esto se ha hecho de forma gratuita. Un proceso que habitualmente tarda 70-90 días, pues se ha conseguido acortar a 15-20 días. Respecto a la evaluación, también se ha puesto en marcha un proceso acelerado para acortar todos los tiempos. Todo este tipo de terapias, tanto las vacunas como los tratamientos frente al COVID, siguen un procedimiento que nosotros llamamos de evaluación centralizado, es decir, un procedimiento que coordina la Agencia Europea, pero cuya evaluación recae en las agencias de evaluación nacionales, en nuestro caso en la Agencia Española de Medicamento. Hay una opinión del CHMP, pero con una opinión científica y el apoyo de las agencias reguladoras. Este apoyo, además, en pandemia cuenta con el apoyo científico con el apoyo de los grupos científicos de la Agencia Europea, como puede ser el Grupo de Enfermedades Infecciosas, pero también con un grupo especial de emergencia que se llama el European Task Force en COVID-19, que cuenta con expertos de todos los países que, como os digo, han prestado apoyo científico a la evaluación. Este sistema especial, que se denomina Rolling Review, es un sistema que consiste en que a medida que se va generando evidencia de los ensayos que están en marcha, se presentan a la Agencia Europea casi en tiempo real para que el Comité de Medicamentos de Uso Humano, con los expertos de las agencias nacionales, lo evalúen casi en tiempo real. Y una vez que se considera que hay una suficiente evidencia, se hace una solicitud formal de la autorización de comercialización que también se produce en una forma acelerada. Con todo ello se ha logrado acortar de manera extraordinaria a no más de 150 días la autorización de todas estas terapias. Como sabéis, este procedimiento es el que se ha seguido para las vacunas. En este momento está este procedimiento de Rolling Review, fue el que se empleó para Remdesivir o para evaluar la dexametasona y las 4 vacunas, pero en estos momentos está en marcha para estos antivirales que tenéis en la diapositiva, para Regeneron, para Bamlanimab o la combinación con Etesimimab, para Celtrion o para Sotrovimab, que es otro anticuerpo monoclonal. Como digo, el objeto de este procedimiento es acortar muchísimo los tiempos y contar sin que esto afecte al beneficio-riesgo positivo, porque debe de demostrarlo, acortar los tiempos de autorización de cualquier medicamento frente al COVID. Por mencionar otra herramienta regulatoria, deciros que existe la posibilidad del artículo 5.3, que es a requerimiento de un Estado miembro del director de la EMA, se pide una opinión científica a este Comité de Medicamentos de Uso Humano, que el único objetivo que tiene es dar soporte a nivel nacional por si se quisiera utilizar de manera compasiva, de un uso compasivo de cualquier medicamento. Nuevamente tenemos el ejemplo de la dexametasona y en estos momentos hay opiniones científicas de también estos anticuerpos monoclonales que veis en la diapositiva. El que está en amarillo, el VIR 7831, es porque ahora mismo está en marcha. De los otros ya contamos con una opinión científica de cómo podrían usarse o si la evidencia es suficiente como para apoyar un uso, aunque sea compasivo. Y una última herramienta regulatoria que tenemos
es esta, el Joint Procurement Agreement, que es un proceso de compra centralizado que coordina la Comisión Europea y que permite también, en el caso de emergencias sanitarias, acelerar y garantizar el acceso a las distintas terapias. Este proceso, que en el caso de las vacunas se llama Advanced Purchase Agreement, lo que hace es, coordinado por la Comisión Europea, es iniciar el proceso de negociación con la Comisión y los Estados miembros, con las distintas empresas farmacéuticas, de tal manera que se garantice el acceso a tiempo, en este caso de las vacunas, a los Estados miembros, a su población, y garantizar un acceso equitativo para todos los ciudadanos. En este caso, se ha compartido el riesgo con la industria farmacéutica, con la inversión de los Estados miembros, lo que ha permitido pues, solapar las distintas fases de investigación de una vacuna, la fase 1, 2, 3 y ahora la 4, se ha podido solapar por ese riesgo compartido entre la industria farmacéutica y los Estados miembros y ha permitido garantizar ese acceso a las vacunas de manera equitativa en toda la Unión Europea. Este mismo proceso centralizado es el que estamos viviendo en estos momentos para una serie de medicamentos, unas terapias. Están en marcha o ya se han iniciado los que veis ahí en la diapositiva, que son anticuerpos monoclonales con actividad antiviral. En este caso, la diferencia con las vacunas, y por eso decía que ese proceso especial de compra puede haber servido para las vacunas, en el caso de estos anticuerpos monoclonales puede ser no del todo acertado, porque a diferencia de una vacuna donde compartes un riesgo para llegar a una vacuna eficaz y que te va a solucionar el problema de salud pública, en el caso de los anticuerpos monoclonales, sabéis que no han demostrado eficacia en el paciente hospitalizado y que la eficacia que están demostrando son estos pacientes con infección de leve a moderada. Y cuando hemos tenido que tomar la decisión de compra ha sido con datos muy limitados y donde quizás en el contexto actual de la pandemia pues no hay tanta necesidad de contar con estos medicamentos o al menos no contar con ellos de manera generalizada. Como veis, pues datos de descenso de carga viral en el caso de Regeneron o lo mismo o al acortamiento de unos pocos días en la duración de los síntomas, en el otro caso en el del Basalinimab, en este caso hablaba de Regeneron. Entonces, por eso digo que quizás este proceso de compra centralizada no encaje tanto en otras terapias que no sean las vacunas. Todo este proceso que os he contado, puesto en una diapositiva, y pongo otra vez de nuevo el ejemplo de los anticuerpos monoclonales, tenéis ahí que supone que en menos de 11 meses contemos con la evaluación a través del Rolling Review, el inicio de la compra de los anticuerpos monoclonales, la solicitud formal de autorización de comercialización unos pocos meses después y que esto hace posible que para finales de este año podríamos contar, si toda la evaluación y, por supuesto, si demuestran el beneficio-riesgo positivo cada uno de ellos, tras una evaluación exhaustiva de los datos, pudiéramos contar con la autorización de comercialización condicional o completa. En este caso, veas el ejemplo de los anticuerpos monoclonales. Para terminar, os he querido poner, un poco digamos, esta es la única diapositiva que responde al asunto de la jornada, cuándo, cuáles y cuándo. Pues respondiendo a la pregunta del seminario, como os digo, deciros que en estos momentos la imagen que hay en la Agencia Europea y que estamos evaluando los Estados miembros es que hay en discusión 184 terapias en la EMA, de las cuales 54 son vacunas. Se han realizado un total de 76 procedimientos de asesoría científica rápida. En estos momentos hay ya cinco procedimientos de Rolling Review, de esta evaluación continuada en marcha, que corresponden a 3 vacunas y 2 antivirales. Hay otros 6 medicamentos que está confirmado que presentarán en un corto plazo para revisión de este procedimiento, que incluyen otros 3 antivirales adicionales, 2 inmunomoduladores adicionales y una vacuna más. Y por último, sabemos que en los próximos meses aproximadamente otros 17 medicamentos iniciarán todo este proceso que os he puesto en la diapositiva, que son otros 3 antivirales, 3 inmunomoduladores, pero principalmente son vacunas de lo que ya empiezan a llamar de segunda generación. Es decir, todo este proceso que hemos vivido durante el último año, desde ese aluvión de uso en un periodo de incertidumbre que poco a poco pasó a normalizarse a través de ensayos clínicos, lo que ha permitido generar evidencia, tras ese proceso de evaluación rápido y ese proceso de coordinación tanto para la evaluación como para la compra, que es un proceso, como os digo, de coordinación sin precedentes a nivel mundial, pues ha supuesto que en este momento tengamos un horizonte bastante importante de medicamentos, que supone un total de 28 medicamentos que entrarían en una posible revisión en un plazo relativamente corto, es decir, los próximos 12 meses, y que al fin y al cabo lo que resume es este esfuerzo a nivel internacional, tanto de investigadores, porque no solo son las agencias reguladoras, de los investigadores, de la industria farmacéutica, de los profesionales sanitarios, de pacientes, ¿por qué no?, de gobiernos y de agencias reguladoras, que nos pone, digamos, en una situación un tanto esperanzadora para los próximos meses en cuanto a cuáles
y cuándo tendremos disponibles terapias frente al COVID. Muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Nos has dado en pocos minutos nos has hablado de muchas cosas y de muchas cosas nuevas y de procedimientos. Yo creo que luego podremos tener tiempo para entrar en la seguridad o para entrar en la calidad o, por supuesto, en la eficacia. Creo que es momento para dar paso al segundo ponente, Santiago Moreno. Cuando quieras. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla y a empezar con la presentación. Y en lo que voy colocando la pantalla, a ver, que aquí me falla algo. Ahí estamos. Ahí está. Se ve la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas sobre lo que tenemos y lo que va a venir para el tratamiento de la COVID-19. Y yo voy a discutir lo que tenemos en cuanto a tratamiento antiviral. Me he limitado a utilizar los antivirales en sentido estricto porque algún otro medicamento, anticuerpos monoclonales, que tiene actividad antiviral, se van a discutir en otra de las ponencias esta tarde. Y yo confirmo lo que ha adelantado el doctor Alfonso Moreno. Hay quien se pregunta si tenemos algún antiviral efectivo frente a la COVID-19 en este momento. Porque durante la primera oleada de la COVID, pues utilizamos medicamentos reposicionados frente a los cuales se puso muchas esperanzas. Recordamos el lopinavir, ritonavir, la hidroxicloroquina, la asociación de hidroxicloroquina con acitromicina, para comprobar posteriormente que ninguno de ellos servía. Algo parecido está pasando ahora mismo con la ivermectina, el antiparasitario, que tiene una potente actividad in vitro, pero que ninguno de los ensayos clínicos que se ha realizado hasta el momento ha demostrado que sea un fármaco realmente útil, hasta el punto que nadie lo recomienda utilizar en la actualidad. Tenemos 3 fármacos antivirales que de nuevo son reposicionados. El remdesivir, que ya está comercializado y de que intentaré pronunciarme en cuanto a su posicionamiento, y 2 que están por venir, el favipiravir y el molnupiravir. Son esos 3 medicamentos con actividad antiviral estricta, los 3 reposicionados, porque los 3 han sido investigados para otros virus previamente. Son esos 3 virus a los que le voy a dedicar, a esos 3 antivíricos, perdón, a los que le voy a dedicar 6 minutos de charla. Empiezo con el remdesivir porque es el que tenemos ahora mismo. Y el remdesivir se han hecho varios estudios de registro con él, y básicamente lo que hay previos a este que os presento son aquellos que demostraron que su eficacia se limitaba a disminuir el punto que se exploraba, a disminuir la duración de la hospitalización, y que daba igual dar 5 que 10 días de tratamiento con remdesivir. Los resultados en los que pusieron más esperanza son esos que derivaron de un estudio llevado a cabo por los NIH. En ese estudio de los NIH se compara remdesivir con placebo en pacientes con enfermedad moderada grave, entendido por tal la que tenía menos del 94% de saturación de oxígeno y precisaba hospitalización. Se incluían también aquí pacientes que recibían ventilación mecánica. Lo que el estudio viene a demostrar es esto. El endpoint primario, que era ver el tiempo a la recuperación, se veía que mejoraba en los pacientes que recibían remdesivir, disminuyendo en 4 días el tiempo medio de recuperación. Una diferencia que era significativa. No había, sin embargo, diferencias globales en la mortalidad, que aunque había una reducción de más de 4 puntos, no alcanzaba diferencias significativas, ¿de acuerdo? Aunque había estaba el límite, el intervalo de confianza se acercaba a la significación, pero no se demostraba.
Ya en este análisis del objetivo primario, lo que se ve es que había una interacción entre los beneficios del tratamiento y la clasificación en la escala de la OMS que tenía el paciente al ingreso. De tal manera que aquellos que estaban en una escala puntuada de 4, es decir, los que no necesitan oxígeno no se beneficiaban de la administración de remdesivir, como tampoco se beneficiaban los que estaban en la escala ordinaria en el siglo 7, es decir, aquellos que precisaban oxigenoterapia de alto flujo o ventilación de otro tipo no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Aquí tampoco había beneficio. El beneficio se limitaba a los pacientes que se situaban en una puntuación 5 en la escala, es decir, a aquellos que necesitaban oxigenoterapia no invasiva ni de alto flujo. Eran esos grupos. En un análisis de los factores que se pueden asociar es donde aprendimos que los pacientes que se benefician eran aquellos que llevaban menos de 10 días, menos de 10 días de evolución de los síntomas y no beneficiaba, sin embargo, a los que tenían más de 10 días de evolución de los síntomas, lo cual es congruente con lo que conocemos de la patogenia de la enfermedad, una primera fase de replicación vírica que luego es seguido por la fase inflamatoria. Mientras el paciente esté supuestamente en esa fase de replicación vírica se beneficia y no posteriormente. Y aquí es donde vemos también cómo es solamente aquellos que reciben oxígeno no invasivo los que se benefician del remdesivir. Cuando el artículo apareció, pues está bien saber que beneficiaba a un grupo de población en un parámetro como el que estábamos valorando, pero no parecía que fuese ahí más allá. Sin embargo, en la publicación del New England se aporta una tabla en el material suplementario en la cual se analiza la mortalidad también por subgrupo, que no estaba contemplada en el análisis inicial. Cuando miramos la mortalidad por subgrupos, vemos que globalmente no había diferencia a la que hemos comentado antes, globalmente, pero de nuevo no hay diferencias en lo que se puntúan 4, ni 6, ni 7, pero en aquellos que necesitan oxígeno no invasivo, vemos que hay diferencias significativas y que se reduce la mortalidad en un 70%, con un intervalo superior de confianza en el que se disminuiría la mortalidad en un 37%. Esto ha dividido a la gente, entendiendo si un análisis post-hoc del ensayo clínico debe ser tenido en cuenta o si por el contrario por tratarse justamente de un análisis post-hoc no planificado. Ahí nos dividimos lo que creemos que no podemos negarle a alguien para que no nada más el beneficio con una supuesta reducción del 70% de la mortalidad y los que creen que la evidencia que existe no es suficiente. Y a eso se añade que luego la OMS sacaría su estudio Solidarity en el que uno de los brazos, uno de los análisis que hace es el remdesivir y ahí no demuestra beneficio. La OMS ya sabéis que no demuestra beneficio prácticamente para ningún fármaco, pero es un ensayo clínico, yo creo muy distinto, no es doble ciego, al contrario que el de los NIH, y que yo creo que no son comparables en cuanto a resultados y que seguramente el Solidarity merece la pena reconsiderarse. Eso es lo que tenemos de remdesivir, por tanto, y ahora mismo están haciendo más ensayos clínicos con remdesivir en comparación con anticuerpos monoclonales. Y nos quedan los dos que están por venir. Uno es el molnupiravir. El molnupiravir es un fármaco prometedor, es un fármaco que se empezó a ensayar también para la gripe, porque es un fármaco, es un inhibidor, es un análogo del nucleósido, y es un inhibidor de la RNA polimerasa y incluye muchos virus RNA, entre ellos los coronavirus y también el virus de la gripe y otros afavirus. Ya recordáis que porque fue muy publicitado los ensayos que se hicieron en neurones con el molnupiravir y para demostrar que disminuía de manera muy significativa la replicación del virus. Estas son las gráficas del artículo. Disminuye de manera muy significativa a cualquier dosis que se probó en los animalitos, disminuyó la replicación del virus en las turbinas nasales. Y luego se comprobó en un estudio posterior, en un modelo ratón humanizado, se comprobó que tanto cuando se da para el tratamiento
24 horas, incluso 72 horas de reposición, como sea para la profilaxis, administrado antes de la exposición, disminuía enormemente la carga viral, lo cual lo hace un fármaco administrable tanto para tratamiento como para prevención. La situación del favipiravir, del molnupiravir, perdón, ya sabéis cómo es ahora mismo, y es que se están haciendo fases, ensayos clínicos, fase 2-3, uno para pacientes, un fármaco de administración oral, y se está ensayando para pacientes ambulatorios, para evitar la progresión y evitar la hospitalización, y también para pacientes hospitalizados. El ensayo clínico terminado en fase 2 en pacientes hospitalizados se ha interrumpido y no se va a proseguir esa indicación con molnupiravir, porque parece que el tiempo de evolución de los pacientes hospitalizados que entraban en ensayo clínico era largo y, por tanto, molnupiravir no demostraba en esa situación ser beneficioso. Se mantiene el ensayo clínico con molnupiravir oral en pacientes ambulatorios sin criterio de hospitalización para evitar la progresión y la hospitalización. Esos resultados todavía no los conocemos, el ensayo clínico se encuentra en marcha. Y el último fármaco que vemos a dónde va es el favipiravir. Este es también un fármaco, otro inhibidor de la RNA polimerasa, que ya está comercializado en algunos países como Rusia y Japón, está comercializado para el tratamiento de la gripe. Se reposiciona para el tratamiento de la COVID-19, pero de momento no tenemos datos todavía suficientemente válidos como para llegar a ninguna conclusión con él. Ahora mismo está haciendo un ensayo clínico en China para el tratamiento de la COVID-19 y veremos a ver qué pasa en ese ensayo clínico y en otros que se lleven a cabo. Lo que sí sabemos de él es que es un fármaco algo más incómodo porque tiene interacciones con múltiples fármacos de uso común, aumentando su nivel y, por tanto, con riesgo de producir toxicidad, y también que no se puede administrar a mujeres embarazadas ni con riesgo de embarazarse, porque ha demostrado claros efectos teratogénicos en los animales. Ya os decía que estaba diseñando en China, además en combinación con tocilizumab. Y yo lo dejo aquí, amigos, dispuestos luego a discutir los aspectos que queréis de estos nuevos fármacos. Pues muchísimas gracias, Santiago, por tu intervención. No sé si nos has dejado con ilusión o con frustración cuando hablamos de antivirales. Luego seguimos con ellos. Si os parece, damos paso al siguiente ponente, Manuel Crespo. Cuando quieras, Manuel. Y como siempre, a todos, muchísimas gracias por asumir el estar ahí. Buenas tardes. No sé si veis la presentación. Vale, fantástico. Bien, pues soy Manuel Crespo y se me ha presentado como jefe de servicio de medicina interna del complejo hospitalario de Vigo, y esta era mi situación hasta hace pocos días en que me he incorporado al servicio de enfermedades infecciosas del Hospital de Bellvitge en Barcelona. Bien, yo voy a hablar de la alternativa terapéutica de inmunización pasiva, algunas pinceladas de plasma hiperinmune y también algunos datos de los ensayos que se han publicado con anticuerpos monoclonales, que son algunas de las estrategias en las que he participado personalmente. En cuanto al plasma hiperinmune, es plasma obtenido de pacientes que han pasado la enfermedad. Uno de los problemas es la variabilidad que existe en la capacidad de neutralización que tiene el plasma obtenido, y luego la exigencia de que la administración exige una compatibilidad del grupo sanguíneo ABO. Y por otro lado, los anticuerpos monoclonales sintetizados en laboratorio, somos capaces de estandarizar la capacidad neutralizante que tienen, y luego nos permite en laboratorio modificar el dominio FC, con lo cual se confiere una serie de ventajas farmacocinéticas, como es aumentar el tiempo de vida media, a la vez que se puede reducir el riesgo de efectos adversos. En cuanto al plasma convalescente, los ensayos clínicos publicados y los datos publicados de ensayos observacionales con miles de pacientes, lo que se ha visto es que, aunque es una estrategia segura, lo que conocíamos, lo que estaba publicado en pacientes ingresados con enfermedad moderada o grave, es que la eficacia
la eficacia era muy dudosa, no se ha demostrado ningún beneficio clínico. En algunos de los estudios publicados, sobre todo en el estudio observacional de la Mayo en Estados Unidos, se veía que los pacientes que recibían el plasma en los primeros días de inicio de los síntomas tenían un beneficio sobre aquellos en los que se administraba el plasma de forma más tardía. Entonces, el primer estudio que ha demostrado una eficacia de la administración de plasma de pacientes convalecientes es el estudio de Lister, publicado en New England. Es un estudio multicéntrico realizado en Argentina. Y a diferencia de los estudios previos, en este estudio se administraba el plasma de forma precoz, en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas. Y la población de estudio era población de riesgo. O sea, lo que se buscaba era probar la hipótesis de que el plasma hiperinmune administrado precozmente en población de riesgo tiene la capacidad de frenar la progresión de la enfermedad. Se incluyeron a pacientes mayores de 75 años o bien pacientes con edad entre 65 y 74, pero que tenían alguna de las comorbilidades que se habían asociado a una peor progresión clínica. Diabéticos en tratamiento, hipertensos, pacientes con un índice de masa corporal superior a 30, con insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad renal crónica o una enfermedad pulmonar crónica. Entonces, los pacientes, el estudio publicado en New England, se reportan los datos de 160 pacientes incluidos. El estudio se paró sin haber alcanzado el tamaño muestral estimado estadísticamente porque en ese momento en Argentina disminuyó muchísimo la incidencia de la enfermedad y se paró precozmente el estudio cuando se lleva aproximadamente incluidos 3/4 partes de la población del tamaño muestral estimado. Los pacientes se aleatorizaban a placebo, a suero salino o bien a una dosis de 250 mililitros de plasma de paciente convaleciente. El plasma se había seleccionado previamente con un título alto de IgG frente a la proteína de la espícula, un título superior a 1000, y en cada uno de los grupos se incluyeron 80 pacientes. El endpoint primario de evaluación en el día 15 fue la progresión a enfermedad respiratoria severa, definida como una frecuencia respiratoria superior a 30 o una saturación basal inferior al 94%. Estas son las características de la población de estudio, una población con una edad media de 76 años. El 55% de los pacientes incluidos tenía más de 75 años y casi entre el 80 y 86% de los pacientes tenían alguna comorbilidad primaria asociada. Carga viral basal aparece en los dos grupos, un CT bajo 16, una carga viral muy alta. Las características estaban balanceadas entre los dos grupos. Y aquí se resume el estudio con los datos del endpoint primario. En el grupo control, alcanzaron el endpoint primario de progresión a enfermedad respiratoria severa, 13 pacientes, el 16% de los incluidos, mientras que en el grupo placebo alcanzaron el endpoint primario el 31% de los pacientes, 25 pacientes, mientras que en el grupo tratado con plasma alcanzaron el endpoint primario 13 pacientes, un 16%. El riesgo relativo fue de 0,52. Se redujo el riesgo de desarrollar enfermedad respiratoria severa un 48%, con intervalo de confianza que iba del 6 al 71%, una diferencia estadísticamente significativa. Se hizo un análisis modificado, el análisis previo era por intención de tratar, incluyendo todos los pacientes aleatorizados, pero entre que se aleatorizaron y recibieron la infusión, 6 pacientes desarrollaron el evento primario, y en un análisis por intención de tratar modificado en el que se escogieron esos 6 pacientes, se vio que el efecto del plasma hiperinmune era más potente. Se reducía el riesgo de desarrollar el evento primario, la enfermedad respiratoria severa, en un 60% de los pacientes tratados con plasma respecto al grupo control, con un intervalo de confianza que iba del 19% al 80% de reducción de riesgo de evento primario. En cuanto a los endpoints secundarios, se redujo la mortalidad en el grupo tratado con plasma a la mitad, en un 50%, pero sin una significación estadística. 2 pacientes
en el grupo tratado con plasma y 5 pacientes tratados en el grupo control se fallecieron, y otro endpoint primario en el que se combinó muerte con enfermedad grave, pacientes intubados con intubación mecánica o con una enfermedad de fracaso multiorgánico. También se redujo la mortalidad este endpoint en 42% de los pacientes tratados con plasma respecto al grupo control, pero de nuevo sin que alcanzase esta diferencia una significación estadística. Un aspecto interesante es que el efecto observado en el grupo tratado con plasma se diferenciaba en función de la riqueza del título de anticuerpos del donante. De tal manera que los pacientes que recibieron plasma con un título de anticuerpos por encima de la mediana, que era 3.200, se redujo el endpoint primario un 73%, mientras que los pacientes que recibieron plasma con un título inferior a la mediana, la reducción del evento primario fue del 31%. Ahí vemos la heterogeneidad del efecto alcanzado en función de la riqueza de anticuerpos que reciben los pacientes. La conclusión de este estudio fue que la administración precoz de plasma convaleciente con un título alto de anticuerpos neutralizantes frena la progresión de la enfermedad en pacientes con enfermedad leve y con factores de riesgo de progresión a enfermedad severa. Las dudas que plantea este estudio es que, la dificultad que supone identificar precozmente a estos pacientes en los primeros 3 días de los síntomas, el reto que supone la infusión del plasma, toda la logística que se necesita, son pacientes que en principio están en su casa y tienen que venir al hospital para administrarse los fármacos, la actividad heterogénea, la neutralización variable del plasma que administramos, y queda por conocer la potencial utilidad adicional del plasma en pacientes inmunodeprimidos que se excluyeron en este estudio, o el papel que podría tener en la profilaxis post-exposición en pacientes de mucho riesgo, ¿no? Pueden ser inmunodepresión severa, trasplantados, pacientes con enfermedades hematológicas, etc. Pasamos a los anticuerpos monoclonales. Los datos, voy a resumir aquí algunos de los estudios publicados. En este primer estudio de Chen publicado en New England, en el que se analizó un estudio en fase 2, el bamlanivimab, un estudio multicéntrico comparado con placebo, en el que se probaban 3 dosis diferentes del anticuerpo monoclonal en pacientes también que tenían una enfermedad ligera, que estaban en los primeros 7 días de inicio de los síntomas y que se habían diagnosticado mediante PCR en los últimos 3 días. El endpoint primario del estudio fue el cambio en la carga viral en el día 11 del estudio, y había una serie de puntos secundarios de evaluación clínica y de seguridad. Aquí básicamente la población del estudio es una población mucho más joven que la que veíamos antes con el plasma hiperinmune. La mediana de días hasta el inicio del tratamiento fue de 4 días, y un número elevado de pacientes, alrededor del 70% de los pacientes incluidos, tenían al menos uno de los factores de riesgo asociados con mayor severidad de la enfermedad. Vemos aquí los datos del punto primario de evaluación. En el día 11 del estudio se observó que los pacientes tratados con el anticuerpo monoclonal a esta dosis de 2.800 miligramos al día se redujo en relación con el grupo control a medio logaritmo la carga viral, con una diferencia que fue estadísticamente significativa. Una reducción de la carga viral en el día 11 no tiene una claro significado clínico, tiene más interés ver lo que pasa en el día 3 en cuanto a la caída de carga viral. Vemos que en este caso la caída de la carga viral fue mayor también en el grupo tratado con anticuerpo monoclonal respecto al control, de 0.6 logaritmos. Un dato interesante publicado en este estudio es que cuando se analizó la relación que había, la carga viral en el día 7 del estudio, se vio que los pacientes que acabaron hospitalizados tenían una carga viral en ese punto superior a la carga viral que tenían los pacientes que no precisaron ingreso hospitalario. De ahí que el valor de la caída de la carga viral en el día 3 del tratamiento tiene un valor clínico claro. También se observó que en el grupo tratado con anticuerpo monoclonal había una mejoría de los síntomas
de forma más precoz en comparación con el grupo placebo, y del mismo modo el número de pacientes que requirieron un ingreso hospitalario fue mayor en el grupo control, un 6,3% respecto a los pacientes tratados con el anticuerpo monoclonal, que fue en el conjunto de los 3 brazos de tratamiento del 1,6%. La conclusión de este estudio en fase 2, en un análisis intermedio, es que una de esas 3 dosis que vimos de anticuerpo monoclonal parece que acelera el descenso de la carga viral y sugiere que puede tener beneficio clínico en cuanto a una recuperación más precoz y una disminución de la necesidad de ingreso hospitalario. En este otro estudio, en el que se combinaron un cóctel de anticuerpos monoclonales de Regeneron, es un estudio parecido al que vimos previamente, también un estudio en fase 2, controlado con placebo, multicéntrico, y en este estudio quizás lo que destaca es que la caída de la carga viral en el grupo de pacientes que recibieron el anticuerpo monoclonal fue claramente superior cuando se comparó con placebo en los pacientes que tenían una serología negativa al inicio del estudio. Por tanto, esto apunta a que los pacientes o la población que potencialmente se puede beneficiar de anticuerpos monoclonales son aquellos que están en la fase muy inicial de la enfermedad y que no han desarrollado una respuesta serológica. Entre las conclusiones de este estudio, en el análisis interino, el cóctel de anticuerpos, los 2 anticuerpos dirigidos contra el dominio del receptor binding domain de la proteína de superficie, es que reduce la carga viral con mayor eficacia en los pacientes que no han iniciado todavía la respuesta serológica y con unos datos de seguridad similares al grupo control. Y finalmente, un estudio del que todavía no tenemos datos publicados, que conocemos datos por un comunicado de prensa, es el estudio de GSK, el estudio COMET-ICE, en el que se evalúa el anticuerpo monoclonal, el VIR 7831, en el tratamiento precoz también de pacientes que tienen una enfermedad ligera en un ámbito extrahospitalario y también en los primeros días del inicio de los síntomas. Se incluían a pacientes con alto riesgo de progresión, definido como pacientes mayores de 55 años o bien pacientes menores de esa edad, pero que tenían algún cofactor de riesgo, alguna comorbilidad asociada a peor pronóstico. Eran diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma moderada severa. Los pacientes además tenían que estar los primeros 5 días del inicio de síntomas y tener una saturación basal superior al 93%. En el diseño original se aleatorizaban los pacientes a recibir placebo, casi 700 pacientes, o bien el anticuerpo monoclonal. Y el punto primario de evaluación fue la progresión clínica en el día 29, progresión clínica definida por la necesidad de hospitalización, al menos un día de hospitalización o fallecimiento de los pacientes. Y tenemos los datos publicados en nota de prensa de un estudio intermedio cuando se habían incluido 583 pacientes, en el que se observó una reducción en el riesgo de hospitalización o fallecimiento de un 85% en el grupo de pacientes que recibieron el anticuerpo monoclonal con respecto al grupo placebo. Entonces, en base a estos datos, no podemos especificar en qué porcentaje se redujo la hospitalización, en qué porcentaje el riesgo de muerte. En base a estos datos, el Comité Independiente de Análisis de los Datos recomendó parar la fase de inclusión. Y en base a estos datos también las compañías que están detrás del desarrollo de este fármaco han solicitado a las agencias reguladoras la aprobación de este fármaco para el uso de forma precoz en pacientes con enfermedad leve y con riesgo de progresión de la enfermedad. Gracias. Bueno, yo te doy las gracias, Manuel, por tu presentación. Nos has dado un nuevo abanico de posibilidades y de experiencia con ellos. Vamos a dar paso, si os parece, a Germán. Germán Veces Barba, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes.
¿Dónde está? Un momentito. ¿Se está viendo? Ah, de acuerdo, pues bueno, buenas tardes. ¿Sí? Sí, buenas tardes a todos. Gracias, en primer lugar, a FUINSA por la amabilidad en invitarme a participar en este seminario. En mi caso me voy a centrar en la experiencia local con los fármacos que hemos utilizado en régimen de ensayo clínico y, bueno, pues facilitarle la información que hemos podido recoger en estos estudios. Entonces, voy a hablar en concreto de 3 fármacos. Metoprolol, que está incluido como dentro de un ensayo clínico independiente sin interés comercial. Ciclosporina, en las mismas condiciones, independiente y sin interés comercial. Y otilimab, como anticuerpo monoclonal antiinflamatorio, que en este caso promovido por GSK. El metoprolol es un fármaco que ya se conocía, que es cardioprotector en las cardiopatías en infarto agudo de miocardio, y un estudio reciente desarrollado por los investigadores del CENIC han identificado que su mecanismo de acción es a través de una reducción de la carga de neutrófilos en el órgano, y esto lo han reproducido en modelos animales, tanto en el infarto como también en modelos inflamatorios abdominales de peritonitis y en modelos de inflamación pulmonar inducida. Y además han descrito, este mismo estudio del CENIC, que esto no es de una acción de la clase de fármacos de los betabloqueantes, sino que es específico de metoprolol, puesto que no se da utilizando propranolol ni atenolol, que fueron los fármacos utilizados. Bien, pues sobre esta base, y teniendo en cuenta que el distrés respiratorio agudo, el relacionado con la COVID también, es una lesión pulmonar en el que juega un papel importante los neutrófilos, pues se ha utilizado en un primer estudio piloto. Esto es repetición de lo que hemos comentado antes, que pone aquí que el metoprolol protege el corazón a través de su capacidad de inhibir la inflamación exacerbada por los neutrófilos y que esto es un fármaco propio del metoprolol, no de clase. Por tanto, en un primer ensayo clínico piloto que está hecho solo en pacientes en la unidad de cuidados intensivos con intubación y ventilación mecánica, pues se ha comprobado que, aparte de ser un fármaco seguro y bien tolerado, la administración por vía endovenosa en los 3 días primeros de tratamiento se asoció a una mejor oxigenación de los pacientes y a una reducción del número de días de intubación y de ventilación mecánica invasiva. Esto ha dado pie a realizar un ensayo clínico a más gran nivel, con colaboración de más centros, incluyendo pacientes con distrés, fundamentalmente de coronavirus, pero no exclusivamente por coronavirus. Este ensayo clínico está ahora en fase de iniciar la recogida de datos y no hay, por tanto, ningún resultado concluyente que se pueda decir, a excepción de este análisis primero prometedor, diríamos, del estudio piloto. El segundo estudio en el que hemos tenido alguna experiencia a nivel local es el de la ciclosporina. Bueno, este esquema es un esquema de resumen de a qué niveles puede actuar. Es un fármaco inmunosupresor conocido que se utiliza en el trasplante y también en algunas enfermedades autoinmunes, dermatológicas, reumatológicas, y que funciona a través del bloqueo o intervención en los mecanismos que se desencadenan en la célula a través de la activación de los receptores de la C2 y en la replicación del virus interviene o altera la respuesta inmunitaria innata y sus consecuencias sobre la disfunción celular y actividad o estrés mitocondrial. En la figura, no voy a entrar en detalles, su mecanismo de acción actúa potencialmente a varios niveles. Es un fármaco que se ha utilizado desde los primeros momentos de la pandemia como protocolo interno del centro, junto a otros hospitales que también lo han utilizado. Hay datos observacionales que indican que
tiene utilidad en reducir la mortalidad. Se ha utilizado en todos los niveles de gravedad, desde pacientes que desde urgencias se iban de alta a domicilio a pacientes hospitalizados en todos los niveles de gravedad. Y hay algún dato publicado, repito, de estudios observacionales, y ahora ya se ha concluido la fase de recogida de los datos en condiciones de ensayo clínico. Estamos a la espera de que sean analizados y de recibir o tener por primera vez a disposición un primer resultado de este potencial efecto de la ciclosporina, que tiene la ventaja de ser un fármaco económico, asequible, fácil y disponible a todos los niveles. Y por último, otilimab. Otilimab es un anticuerpo monoclonal, es un fármaco promovido por GSK, que actúa sobre la inhibición de los factores estimulantes de las colonias de los neutrófilos y de los macrófagos. Por tanto, actúa a un nivel previo a la liberación de la cascada de citoquinas inflamatorias. Esto se utiliza en la COVID porque se ha visto que los pacientes más graves tienen un incremento de los niveles de este factor estimulante, tal y como se refleja aquí en estas columnas de color rojo, y bueno, los mecanismos de acción que no vamos a entrar en detalle. Y hubo una primera fase de ensayo clínico en condiciones de fase 2 que recogió pacientes con criterios de gravedad, quiere decir que necesitaban requerimientos de oxígeno de al menos 15 litros por minuto, o en condiciones de intensivos, intermedios, y estos datos dieron unos resultados que no fueron significativos excepto en el rango de edad de más de 70 años. Y aquí sí hay un dato con un número todavía significativo de casos, 90 frente a 88, en el que se ha visto que hay una supervivencia significativa de un 18,5% absoluto de utilizar otilimab frente a placebo. Esto es lo que ha condicionado una segunda fase del ensayo clínico, ahora ya en régimen de fase 3, y que está ahora en fase de inclusión. Bueno, pues quizás si se confirma, pues puede ser de utilidad en un rango de edad que es especialmente preocupante porque es el que mayor mortalidad ha tenido en todo el periodo de pandemia que llevamos hasta ahora. Y eso es todo por ahora. A vuestra disposición para las preguntas que puedan surgir. Gracias. Pues muchas gracias, Germán. La verdad es que son fármacos curiosos los que nos has comentado y que sin duda, pues bueno, esperemos que puedan tener un papel relevante en el futuro. Ahora tendría la palabra Vicente Estrada, que también nos dará su visión de este tema. Vicente, cuando quieras. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a FUINSA por vuestro empuje y por vuestra capacidad para organizar estas reuniones tan interesantes. Yo querría compartir con vosotros no sé si veis mi pantalla. Ahí está. ¿La veis ya? ¿Lo veis ahora? Perfecto. Bueno, siguiendo con la línea que ha comentado el doctor Moreno, voy a hablar de algunos fármacos con potencial utilidad para el tratamiento del COVID, como son la plitidepsina y el interferón beta-1A inhalado. Por entrar un poco en el tema, yo creo que el punto clave en esta enfermedad es que necesitamos fármacos antivirales, porque os recuerdo que el COVID no es una enfermedad autoinmune, esta es una enfermedad que está desencadenada por una infección. Luego, por tanto, si conseguimos bloquear la replicación viral con algún medicamento, con algún antiviral, esto naturalmente podría limitar la posterior actividad inflamatoria que genera la infección. Sabemos que hay antiinflamatorios que son útiles como la dexametasona, el tocilizumab o el baricitinib. El único antiviral que usamos en la actualidad es remdesivir, tiene una utilidad parcial, diríamos, es un fármaco que puede puede mejorar la evolución de los pacientes, pero realmente no es un fármaco que haya demostrado de manera contundente que sea capaz de reducir la viremia o la carga viral del virus.
Hay fármacos que están diferentes antivirales, como por ejemplo el tenofovir disoproxil fumarato, que lo hemos utilizado desde hace muchos años en el tratamiento de la infección por VIH. Entonces, yo creo que el uso de antivirales potentes usados en una fase precoz de la enfermedad podrían detener la evolución de esta enfermedad y evitar el pase a una fase inflamatoria. Entrando directamente en la plitidepsina, este es un fármaco que ya tiene una indicación aprobada no en la Unión Europea, sino en Australia, para el tratamiento del mieloma múltiple. Es un fármaco cuyo mecanismo de acción es el bloqueo del factor de la elongación 1A. Este es un factor de síntesis de proteínas muy abundante en la célula y que tiene que ver con la producción de proteínas, el RNA de transcripción. Cuando produce proteínas, esta unión entre el ribosoma y el RNA de transcripción está mediada en parte por el factor de elongación 1A. Entonces, el virus utiliza parte de la maquinaria celular para producir sus propias proteínas, y entonces la interacción entre la proteína de la nucleocápside y el factor de elongación que bloquea la plitidepsina es esencial para la replicación, luego, por tanto, podría limitar la replicación viral. Los datos más consistentes proceden de análisis in vitro. No tenemos todavía datos clínicos concluyentes. Hay diferentes laboratorios que han encontrado todos unos resultados parecidos. Los más consistentes son los publicados en Science por el doctor García Sastre, que analiza cuál es el efecto de la plitidepsina en comparación, por ejemplo, con el remdesivir en diferentes líneas celulares, ¿no? Entonces, si os fijáis, por ejemplo, el efecto del remdesivir sobre la supervivencia de células vero infectadas, veis, el IC50 del remdesivir es 1,04 micromoles frente a 0,7 de la plitidepsina. En otra línea celular de células hepáticas, veis que el efecto antiviral es mucho más, proporcionalmente a dosis mucho más bajas que las que ejerce el remdesivir. Veis 10,35 nanomoles frente a 0,73. Tiene un gran potencial porque in vitro parece que tiene un efecto muy consistente frente a la replicación del virus por ese mecanismo que os he presentado. Hay un fase 2 que se ha terminado ya, que aún no se ha publicado. PharmaMar publicó una nota de prensa en octubre, fijaros, esto ha pasado ya hace unos cuantos meses, es un ensayo clínico en el que tuvimos la oportunidad de participar, incluyó aproximadamente como 60 pacientes con diferentes dosis de plitidepsina y en el ensayo lo que se pudo comprobar es que en principio la mayoría de los pacientes evolucionaban bien, obviamente no teníamos un grupo comparador como para decir con certeza si eso era efecto de la plitidepsina o si era la evolución natural de la enfermedad, pero en todo caso la seguridad del fármaco es suficiente, los efectos adversos son poco frecuentes y además fundamentalmente gastrointestinales y controlables con medicación. Luego, por tanto, este es un fármaco que tiene, en mi opinión, una potencial utilidad en el tratamiento del COVID. El fase 3 es el ensayo Neptuno, como sugiere el nombre de la empresa, ¿no? Es un fase 3 que ya ha empezado en Inglaterra, todavía en España no. Esperemos que empiece en el menor plazo posible, pero yo sinceramente creo que este fármaco puede ofrecer una alternativa con un mecanismo de acción antiviral. El siguiente tratamiento que quería comentaros es el interferón 1A inhalado. Sabéis que el interferón tipo 1 es una primera línea de defensa frente a las infecciones por virus, de tal manera que si tú tienes una pobre respuesta frente a una infección viral de capacidad de producir interferón 1, eso puede ser suficiente como para que la enfermedad progrese después de la infección por el virus del SARS-CoV-2. Por ejemplo, las personas mayores responden peor, la capacidad de producir interferón 1 es peor y esto se asocia con peor pronóstico. Y a su vez, el SARS-CoV-2 induce una menor producción de interferón 1. Veis un poco, no sé si lo veis, las figuras son un poco pequeñas. En una persona que tuviera una infección por el virus del COVID y que tuviera una activación adecuada, una respuesta fisiológica de interferón 1, eso generaría una respuesta antiviral adecuada que permitiría la resolución de la infección y reduciría la evolución de la línea roja, que es la evolución de los marcadores de inflamación. Por el contrario, una persona con una menor capacidad de producción de interferón 1, una persona mayor, por ejemplo, esta respuesta disfuncional daría paso a una respuesta de hiperinflamación. Luego, por tanto, el papel
de la interferón 1 como primera línea de defensa, como mecanismo de inmunidad innata, porque obviamente esto no es específico, puede ser una primera línea que puede tener una cierta utilidad en el tratamiento de esta enfermedad. Sabemos, por otra parte, que hay algunas personas que en el contexto de esta enfermedad desarrollan anticuerpos frente al interferón 1. Aquellas personas que desarrollan anticuerpos frente a los interferón tipo 1 desarrollan una enfermedad mucho peor pronóstico, lo cual invita a pensar que el interferón realmente tiene un papel en el control de esta enfermedad. La experiencia con interferón, como lo hemos utilizado clásicamente, que es por vía subcutánea, por vía intravenosa, es mala. Y, por ejemplo, en el Solidarity había una rama de interferón beta y veis que se comporta incluso peor que el Standard of Care. Esto estadísticamente no es significativo, pero numéricamente había más mortalidad en los pacientes que habían recibido interferón. Es posible que esto tenga que ver con los niveles tan bajos que se alcanzan con esta administración de interferón por vía sistémica. Si se administra el interferón donde debe hacer efecto, que es en el pulmón, es posible que esto alcance concentraciones mucho más adecuadas y, por tanto, con una mayor eficacia de control de la infección. Hay un ensayo clínico que ya se ha publicado, es un fase 2, que a los pacientes fueron asignados a recibir interferón inhalado o placebo inhalado, pacientes con una enfermedad moderada, había en total 101 pacientes incluidos en este estudio, y veis que la evolución de los pacientes, la proporción que se recuperan, considerando la proporción que habían progresado en la escala ordinal del OMS, es mayor en la rama de interferón inhalado que en la rama de placebo, sin prácticamente demasiados efectos adversos, exclusivamente cefalea. Y es un fármaco que también ha entrado en una fase 3 también mundial y que probablemente tenga alguna utilidad en el manejo de esta enfermedad. Y ya termino. Vuelvo a insistir, necesitamos fármacos con acción antiviral potente en una fase precoz de la enfermedad. Podrían usarse en combinación. Tenemos la experiencia en la infección por VIH. Usamos diferentes antivirales con una acción sinérgica, utilizando fármacos frente a diferentes dianas terapéuticas o estimulando mecanismos de inmunidad natural. Naturalmente, los antivirales deben combinarse junto con antiinflamatorios y anticoagulantes para conseguir el máximo efecto frente a esta enfermedad. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente, por tu presentación, también con algunos aspectos que nos dan buenas expectativas. Y bueno, pues ya terminadas las presentaciones de todos, yo lo primero que querría hacer es agradeceros a todos los ponentes pues tanto el interés y las buenas presentaciones que habéis realizado, como el ajustaros al tiempo, ya que esto nos permite ahora tener un cierto tiempo para discutir, que probablemente y en última instancia suele ser lo más interesante de este tipo de mesas redondas. Bien, yo en principio tenía una pregunta para Antonio. Antonio, teniendo en cuenta que una proporción importante de los estudios que se han presentado son estudios de financiación independiente, por industria, ¿tenéis previsto algún mecanismo para si estos estudios son positivos y demuestran beneficio de los medicamentos que esto se refleje en las fichas técnicas correspondientes? Sí, al igual que para otros medicamentos como la dexametasona, si así hablas del reposicionamiento, si fármacos que se han empleado para el manejo del COVID en cualquiera de sus fases demuestran la eficacia y la seguridad, lo normal es que fueran a través de la agencia europea, pero podrían presentarlo a la agencia española y si se analizan los datos con detenimiento y se demuestra, tú lo sabes bien, un beneficio-riesgo positivo, sí, se implementaría en ficha técnica, al igual que se ha hecho, como digo, con la dexametasona. Pues muy bien, Antonio. Un punto me ha llamado la atención cuando ha hablado Manuel en relación a los monoclonales y al plasma hiperinmune. En principio, pues por datos que has presentado, pues parecen sugerir que funcionarían prioritariamente en fases iniciales. Y esto pues podría llevar a tener que utilizarlos en un nivel asistencial de primaria. Teniendo en cuenta que son probablemente o serán medicamentos un poco complicados de administración, ¿cómo se podría implicar su uso en el contexto de la atención primaria?
Bueno, efectivamente, este es uno de los principales retos que presenta ahora la utilización de estos fármacos. Las compañías están utilizando o están estudiando, investigando alternativas a la administración por vía endovenosa, ¿no? Ahora se pondrá en marcha en fase un estudio con VIR-7831 por vía intramuscular y hay en desarrollo otros monoclonales que se van a poder administrar por vía subcutánea. Pues yo creo que esto va a paliar en parte esa dificultad logística que tenemos ahora, ¿no? Y luego la otra situación es que, claro, los pacientes de riesgo, los que potenciales beneficiarios de esta estrategia terapéutica, hay que identificarles muy precozmente, si no llegamos tarde. Entonces, ese es otro reto, ¿no? Y, bueno, quizás en determinadas situaciones, en un contexto clínico muy acotado, por ejemplo, en residencias de ancianos o pacientes hospitalizados muy inmunodeprimidos, ¿no? Donde se pueda utilizar precozmente esa estrategia, es probable que sea uno de los escenarios en los que esta alternativa terapéutica tenga mayor utilidad. A nivel de la comunidad, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos a ver si somos capaces de identificar mejor, perfilar qué subgrupo de pacientes son los que tienen más riesgo de progresión, cómo los identificamos precozmente y cómo administramos un tratamiento a nivel del centro de salud por vía subcutánea o por vía parenteral. Muy bien, pues muchas gracias. Una orientada, bueno, yo creo que a todos. Vicente ha resaltado el hecho de que esto es una enfermedad infecciosa, que es un virus y que en consecuencia, pues lo razonable o lo más razonable sería tratarlo con antivirales. Para todos en conjunto, ¿creéis que a corto plazo tendremos un antiviral eficaz claramente en todos los términos que nos interesarían de mortalidad, menor duración de los síntomas, menor necesidad de ingresos hospitalarios, etcétera, etcétera? ¿Qué diríais? Si queréis contesto primero, Emilio. Bueno, yo creo que a corto plazo no, sinceramente. A mí me parece que han de completarse los ensayos clínicos de aplidina y de los otros antivirales que se han presentado para decir que realmente los fármacos tienen una utilidad cercana, ¿no? Yo creo que hay potencial. La cuestión del tratamiento antiviral es esencial. A mí me parece que, desde luego, el efecto antiinflamatorio es muy importante en el manejo de esta enfermedad, pero es obvio que si uno dispusiera de un fármaco antiviral, pues lo podría utilizar. Claro, estamos hablando de fármacos que pueden utilizarse, por ejemplo, por vía oral muy precozmente, ¿no? No sé, yo creo que a corto plazo, sinceramente, mi opinión es que desgraciadamente no. ¿Alguna opinión más? Sí, bueno, hombre, vamos a ver. Yo creo que lo que está por venir, desde mi punto de vista, queda por llenar la laguna precisamente que Manel ha tocado con los monoclonales, y es intentar tener un medicamento que administrado por vía oral, si es posible, a la gente que está en la calle se impida su hospitalización. Yo creo que esa es la gran laguna, porque tanto en las puertas de urgencias como en la atención primaria, el estrés es mandar a casa a alguien que no sabe si, porque se va a casa, va a empeorar allí y va a llegar al hospital en situación comprometida. Y yo creo que esa es la gran laguna. Y esa, bueno, molnupiravir, además de los dos, del monoclonal de GSK que ha comentado Manel, y que ya demuestra que es un 80 y pico %, oye, y será intravenoso, pero una dosis única se puede llevar. Habrá que ver logísticamente si eso se guarda en el hospital o dónde se guarda, pero es una dosis sola y disminuye la hospitalización y la mortalidad en un 80 y pico %. O sea, yo creo que ya tenemos ahí algo que resulta prometedor. Y luego vamos a ver qué pasa con el molnupiravir, que está diseñado para lo mismo y se administra por vía oral, sea unos pocos días, y está pensado para que la gente no se hospitalice. Y en cuanto a la gente hospitalizada y la disminución de la mortalidad, ahí tenemos que hacernos a la idea que, por lo que conocemos de la patogenia, tenemos que administrar el medicamento en la primera fase, antes de que el hombre esté muy inflamado, porque cuando no haya replicación vírica, pues ya los medicamentos no nos sirven, por más que, como dice Vicente, de base sea una enfermedad infecciosa. Pero lo que desencadena luego, pues como la sepsis. Tú puedes quitar la bacteria y poner antibióticos, pero si estás en el momento en que el paciente está en shock, el paciente necesita algo más que antibióticos. Y yo ahí creo que, yo soy de los que se cree que el Remdesivir ahí funciona. Y yo creo que para el grupo de pacientes que hemos acotado y que se acotan en el ensayo clínico,
Yo creo que ahí el Remdesivir funciona y yo no me atrevería a no ponérselo a un paciente que cumpliera los criterios que identifica el ensayo. Por tanto, dentro de que no estamos en una posición tremendamente optimista, pero oye, ya tenemos un producto que ha demostrado que disminuye la potencia de la mortalidad, aunque sea monoclonal, y tenemos el molnupiravir que está enseñándose para la misma indicación. Y luego ya para la mortalidad dentro nos falta, y es que yo no sé si podemos aspirar a un fármaco que en pacientes de UCI que se administre y que la mayor parte sea efectivo, porque es que ya no es el mecanismo de acción y lo que necesitamos. Ahí ya tenemos dexametasona y tenemos tocilizumab. Yo creo que la visión, dentro de no ser pletóricamente buena, no es tan pesimista. Sí, Germán. Sí, bueno, sí, no, yo quiero recalcar, mi opinión en favor de que no todo va a ser antiviral, porque la fase de gravedad de la enfermedad ya está desarrollada, como decía Santiago, la cascada inflamatoria, y el tratamiento debe estar complementado para contener este desarrollo inflamatorio, que es el que realmente va a producir el daño pulmonar y condiciona la mortalidad. Necesitamos también fármacos eficaces frente a esta contención de la cascada inflamatoria, que apoyen a lo que ya ha demostrado la dexametasona. Sí, Emilio. Sí, Manuel. Lo que tú planteas, ese fármaco por vía oral, ¿no?, ideal, que administrado precozmente, una pastilla 1 o 2 veces al día, 5 o 7 días de tratamiento, te permita frenar la progresión, ¿no?, los pacientes de riesgo, y bloquee las cadenas de transmisión secundarias, parece que eso todavía no lo vamos a tener, ¿no?, a corto o medio plazo. Y por tanto, ahora mismo lo que decía Santi, ¿no?, la alternativa más prometedora es los monoclonales. Luego, claro, Germán, sí, efectivamente, desgraciadamente en algunos casos no nos va a quedar más remedio que utilizar antiinflamatorios, ¿no? Pero lo ideal sería no llegar a esa situación en ningún caso o de forma excepcional. Muy bien. Muy bien. Vicente, el tema de Aplidin, que lo has mencionado, ¿dónde está o qué está pasando con Aplidin? Que empezó con expectativas, como tú decías. Bueno, lo que yo sé de Aplidin en este momento es que está para empezar el ensayo fase 3, el ensayo Neptuno, que, bueno, supongo que empezará en breve. Yo creo que no debe haber mucho más retraso, porque ya os digo, por ejemplo, en Inglaterra ha empezado ya el ensayo. No sé por qué, es decir, no sé si Antonio tiene algo que ver con esto, pero desgraciadamente seguimos viendo un retraso en los procedimientos administrativos relacionados con la investigación clínica, que a veces son un poco desesperantes, ¿no? Yo no sé, obviamente no creo que él tenga la culpa, pero eso es así, ¿no? Yo creo que a mí me parece que ahora mismo está en la fase de inicio del ensayo, pero que la verdad es que si uno piensa que el fase 2 se terminó en octubre, bueno, han pasado ya unos cuantos meses, ¿no? Yo creo que eso, desde luego, lo que no es agilidad. Bueno, yo... Sí, Antonio. No, si puedo contestar a eso. Sí, claro. La realidad es que el ensayo nos lo presentaron a finales de febrero, 20 días después que en Reino Unido, y lo hemos evaluado en tiempo. La cuestión es que, en este caso, el laboratorio titular decidió ir por un procedimiento que se llama VHP, centralizado, es decir, que solicita la autorización del ensayo de manera simultánea en 5 países de la Unión Europea, y se ha evaluado antes de finalización del plazo. Ya está autorizado, y el ir por este procedimiento centralizado puede permitirles acortar y tener una autorización en distintos países, pero eso ha ampliado un poquitín los plazos, pero vamos, se ha evaluado en tiempo. Incluso antes de que finalice el tiempo, el ensayo ya está autorizado y ahora ya depende del laboratorio el empezar a reclutar o no. Gracias, Antonio. Y con respecto a los anticuerpos monoclonales que habéis estado mencionando y con esas expectativas, cuando uno lee la información que hay, son medicamentos que incluso, bueno, no sé hasta qué punto hay certeza en ello, pero alguno de ellos, el de Regeneron, si no recuerdo mal, parece que fue administrado a algún presidente de gobierno de Estados Unidos en su momento, ¿no? Entonces, aclaran muy bien que son medicamentos que están con estado aprobados por emergencia, pero que no están aprobados realmente.
¿Cómo veis este tipo de medicamentos y cómo veis su entrada dentro del mercado, además de lo que comentaba Emilio? Porque a mí me genera otra duda. Hablan reducciones del 70, 72, 85, pero son reducciones relativas. De cara a lo que puede ser un uso de incorporación dentro del sistema sanitario, ¿cómo lo veis? Bueno, sí, puedo contestar yo nuevamente. Por ejemplo. Ahora es cierto que la evaluación de esto es muy complejo y es verdad que estos fármacos en abril del año pasado hubieran tenido un enorme impacto. La realidad es que en la situación epidemiológica actual, donde esperas con un poco de suerte que a la vuelta de verano, en ese escenario de paciente ambulatorio, tengas una buena cobertura con las vacunas, es verdad que un uso generalizado de estos fármacos es difícil, sobre todo porque a día de hoy son la mayoría intravenosos. Cuando esos desarrollos que hay por vía oral o subcutánea, incluso inhalada, te permitan una administración rápida y asegurarte que puedes reducir la vuelta al hospital en 85%, pues a lo mejor te puedes plantear otro escenario. Pero en términos relativos, como bien has dicho tú, esa reducción del 85% a lo mejor te supone que de cada 100 tratamientos evitas, frente a no hacer nada, que vayan 5 al hospital. Pues para un sistema sanitario eso es abordable al precio actual que plantean para los monoclonales. Bueno, pues probablemente es otra discusión, pero la situación es compleja. Yo creo que a día de hoy es difícil proporcionar un uso generalizado. Nosotros en la compra centralizada hemos planteado más bien contar en España con un stock de emergencia para determinados setting de pacientes con alguna inmunodeficiencia concreta. El clínico pueda contar con un pool de 4 o 5 anticuerpos monoclonales y que en base a su paciente decida utilizar uno u otro, pero desde luego de manera generalizada creemos que en el contexto actual es difícil. Y con los fármacos actuales, insisto, si contamos con el tipo de fármaco que Santiago, por ejemplo, ha mencionado, un fármaco por vía oral o una inyección subcutánea que te puedas ir a casa y evitar pues una progresión, sí, posiblemente sí. Gracias. ¿Alguno más que quiere opinar al respecto? El micro, Manuel. Te falta el micro, Manuel. Sí, yo comparto lo que dice Antonio, pero bueno, no olvidemos que hay un porcentaje importante de pacientes en los cuales la inmunización activa no va a funcionar, la vacuna no va a funcionar, ¿no? O con el paso de los meses va a perder eficacia la vacuna. Con lo cual yo creo que vamos a encontrar grupos de riesgo definidos en los que se pueden beneficiar de la primera opción de monoclonal que tengamos, que va a ser por vía parenteral probablemente, ¿no? De acuerdo. Y con respecto a lo que preguntaba antes, me parece que era Vicente, con el tema de la PIDIN, esta semana se van a empezar la apertura de centros en España, Vicente. En Vigo esta semana se abre el centro. Muchas gracias. Oye, una cuestión. ¿Queréis haceros alguna pregunta entre vosotros que quizá habéis hecho un reparto que además dejamos claro que el reparto lo habéis hecho vosotros? O sea, es decir, nosotros como FUINSA os hemos dado la opción de participar, que dierais la presentación que considerarais y a solicitud vuestra os pusisteis de acuerdo de qué tipo de aspectos considerabais interesante tratar cada uno. ¿Hay alguna pregunta que queráis formularos entre vosotros? Yo le quería preguntar a Germán, si me permite, el anticuerpo monoclonal dirigido frente al factor de crecimiento de granulocitos y monocitos. Quería preguntarle su opinión respecto a si no cree que la población analizada es una población que está demasiado enferma ya, ¿no? Con un problema inflamatorio ya demasiado avanzado para que el anticuerpo ejerza algún efecto. Si no, se debería utilizar un pasito antes. Pues es posible. Esto se ha planteado así porque es la población en la que se ha visto que este factor estimulante que se viene recogiendo, se ha recogido en todos los casos del estudio y previamente se tenía un análisis previo, es la que tiene más alto este factor. Por eso la hipótesis era que al tener el factor circulante más alto, medido en sangre circulante, podría ser potencialmente de mejor respuesta. La respuesta definitiva a esta pregunta se tendrá cuando se haga el subanálisis completo de todos los datos de la primera fase del estudio del ensayo clínico, donde se hará una correlación real entre el valor de este factor y la respuesta, puesto que ha habido mucha heterogeneidad en la respuesta. Agrupados los datos, solamente ha habido respuesta significativa en la población de más de 70 años, pero es posible que haya una nueva respuesta, por ejemplo,
con el factor correlacionado con el nivel de este factor estimulante. Está por responder esta pregunta. Gracias. Antonio, el tema de la eficacia, seguridad, calidad de las agencias reguladoras, ¿cómo lo ves con respecto a estos medicamentos que están tocando la puerta de una forma tan insistente, podríamos decir, y que tú mismo ya decías que tenéis datos, que estáis evaluándolos, etcétera? Bueno, ya he comentado que la excepcionalidad de toda esta pandemia lo que nos está permitiendo es evaluar casi en tiempo real cualquier dato que se vaya generando en los ensayos y es verdad que tienes que tomar decisiones al principio con muy pocos datos. He puesto el ejemplo de los anticuerpos monoclonales. Algunos de ellos ya han demostrado eficacia en paciente no hospitalizado, pero bueno, lo que hacemos con eso única y exclusivamente es acortar tiempos. Las garantías de eficacia y seguridad de cualquier medicamento o cualquier vacuna siempre van a estar ahí. No se va a saltar ningún paso que no se hiciera antes de las pandemias. Es decir, si no hay unos requisitos mínimos de eficacia, seguridad y de calidad, el medicamento no se va a autorizar, independientemente de cualquier proceso acelerado que hayamos incorporado, que, como digo, lo único que ha hecho es hacer esa evaluación en tiempo real y quizás solapar algunas de las fases habituales de investigación que requieren un tiempo de hago la fase 1, analizo qué pasa, paso a la fase 2, etcétera, etcétera. Pongo, por ejemplo, el Aplidin, que ha salido mencionado varias veces. Ha habido múltiples reuniones con la compañía para discutir los diseños de los fases 1. Se ha discutido ampliamente el diseño del fase 2-3, que ha dado esos resultados preliminares que ha presentado Vicente Estrada, y hemos discutido durante varias reuniones con ellos el diseño óptimo del fase 3 para que se autorizara en 5 países de la Unión Europea. Todo eso lo único que hace es contar con un diseño de un ensayo clínico que nos va a permitir ver si el Aplidin tiene eficacia o no, pero ya depende de la actividad del Aplidin, esa actividad que ha mostrado in vitro y que se traslade a la clínica. Gracias. Y yo creo que habéis apuntado otro tema con la vacunación. Estos tratamientos que estamos poniendo encima de la mesa, al final, bueno, yo me planteo dos cuestiones. La primera, ¿qué sentido van a tener? Y la segunda, ¿qué pasa con las variantes? También hemos tenido la oportunidad de leer que algunos de estos primeros anticuerpos monoclonales, por ejemplo, habían sido llamados a facilitar nueva información dentro de la agencia americana, de la FDA, ¿no?, sobre datos con respecto a las variantes. ¿Qué podemos prever o qué sabemos de ello? Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, ¿va a tener valor los medicamentos para tratar la COVID en la era de las vacunas? Bueno, si tenemos suerte y se dan las condiciones que se tienen que dar, es decir, se vacuna el número suficiente de personas dentro y fuera de España y no aparece ninguna variante que se resista a la inmunidad de la infección previa o a la inmunidad de la vacuna, teóricamente deberíamos eliminar la COVID, ¿no? O sea, que si con el 70-80% de la población vacunada, incluyendo niños y adolescentes, y si no se escapa, teóricamente en 2 años o 3 años no debe haber casos de COVID. Pero se deben dar esas circunstancias. Si esas circunstancias no se dan y seguimos teniendo brotes estacionales, bien porque aparezcan variantes frente a la que hay que diseñar nuevas vacunas, o bien porque, por la razón que sea, espero que no sea así, no nos llamamos a vacunar el número suficiente de personas, entonces los fármacos serán necesarios todavía para tratar el remanente de casos que siga apareciendo. Y lo que es seguro es que todavía este año, y me temo que todavía el año que viene, pues tendremos todavía pacientes que hospitalizaremos con COVID-19. ¿Alguno quiere añadir algo? Porque veo a Manuel diciendo que sí. El micro, Manuel. No se te oye, Manuel. No te escuchamos. No, que Santi le veo muy optimista con su objetivo de acabar con el coronavirus en un par de años. Bueno, no sé, quizás sí. Bueno, el problema es que el virus, el único objetivo que tiene es multiplicarse, variar y seguir infectando. Con lo cual, mucho me temo que se va a convertir en una nueva infección estacional parecido a lo que tenemos ahora con la gripe, ¿no? Es difícil hacer una predicción clara en cuanto a qué papel van a jugar los antivirales o
¿no? Aparte del papel de la vacuna. Yo creo que es probable que necesitemos fármacos antivirales. Pensemos que las vacunas van a tener una eficacia, bueno, 80-85% quizás, eficacia que se va a ir perdiendo con el paso del tiempo y que vamos a seguir viendo brotes probablemente en los periodos epidémicos por variantes que tengan menos sensibilidad al efecto de las vacunas y que vamos a necesitar fármacos antivirales, idealmente cómo administrar por vía oral, que sean capaces de poner una barrera más a la transmisión viral, ¿no? Al final vamos a conseguir que esos periodos estacionales del SARS-CoV-2 tengan el menor impacto posible sobre nuestro sistema sanitario y nuestro hábito de vida y sobre la actividad económica si conseguimos que con una serie de barreras, medidas de protección física, vacuna y probablemente fármacos antivirales, evitamos que tengamos el menor número de casos en la comunidad. Es probable que los fármacos antivirales sea una de esas barreras que tengamos que poner. Gracias. Yo añadiría, Antón, yo estoy un poco con Manel. A mí me parece que desgraciadamente el COVID seguirá con nosotros durante algún tiempo. Y a mí me preocupa el hecho de que las nuevas variantes desarrollen algún tipo de resistencia frente a los anticuerpos monoclonales. O sea, yo creo que los anticuerpos monoclonales obviamente son fármacos específicos y si el virus cambia, pues naturalmente seguramente no son igual de eficaces que al virus frente al que fueron diseñados, ¿no? Es posible que algún antiviral desarrolle también alguna resistencia, con lo cual yo creo que este asunto del COVID nos va a mantener durante un tiempo ocupados, ¿eh? Yo creo que esto no va a ser fácil, Santiago. Pero espérate, Antón, hay que organizar una reunión de FUINSA el año que viene por estas fechas, para ver de qué parte de quién está la razón. Entonces, la reunión del año que viene tiene que ser, oye, ¿qué ha pasado que hemos logrado eliminar la COVID? Y diré, tenía yo razón, no apretar. O, oye, ¿qué ha pasado para que a estas alturas de la vida sigamos teniendo brotes de COVID? Y yo diré, apareció la variante que no tenía que aparecer, o es que el 40% de la población se vacunó. Yo, chicos, os digo, si nos vacunamos los que nos tenemos que vacunar y no aparece una variante, que me parece muy raro, muy raro, que aparezca una variante que pueda, con los anticuerpos de inmunidad natural y con los anticuerpos de las vacunas, si no aparece, al 2025 no tenemos COVID. Vamos a la historia. Digo porque la biología va a favor del argumento. No tiene nada que ver el virus de la gripe con ser un virus RNA y los coronavirus en cuanto a la tasa de mutaciones, ni al significado biológico de las mutaciones. No tiene nada que ver. Por lo tanto, aquel recurso continuo de esto se va a transformar en un virus de la gripe es argumento de portera, Manel. Eso es lo que dice el portero de mi casa, pero no nosotros. Bueno, la verdad es que se anima el debate cuando estamos casi finalizando. Nosotros, coronavirus, Dani y Santi, cada invierno producen resfriados, ¿no? En esa mayoría de la población. Es verdad que no tienen el impacto del SARS-CoV-2, ¿no? Por suerte. Pero ahí están. Dicen que lo mismo, dentro de 2000 años, que el virus de resfriado ahora mismo, en algún momento del Paleolítico, debió ser una especie de SARS-CoV-2, producción de enfermedad invasiva, y que ha evolucionado hacia las formas benignas de ahora. Hasta ahí te permito. Que tengamos resfriados por SARS-CoV-2, vale. Pero enfermedad invasiva por SARS-CoV-2, espero que no. Ya. Oye, una pregunta. Sé que nos vamos de horario y no me gusta nunca irme de horario. ¿Estáis teniendo, tras las vacunaciones, estáis teniendo pacientes en los hospitales? Todos sois personas con acceso muy directo a pacientes. ¿Estáis teniendo pacientes después de haberse vacunado en los hospitales? Sí. Pocos, pocos, pero los hay, identificadísimos. Hombre, hay sí, un conjunto de fallos, El impacto, ¿no?, de la vacuna hay que verlo en las residencias. Ha habido algún brote en las residencias, pero ni necesitan hospitalización ni fallecen, ¿no? O sea, los pacientes más frágiles vacunados, aunque se pueden infectar, tienen cuadros leves. A los octogenarios y los nonagenarios, ahí es donde hay un ejemplo paradigmático, ¿no?, del cambio que supone la vacunación de los pacientes de riesgo. Germán, ¿tú o Vicente? Casos hemos tenido de pacientes ancianos que han recibido la primera dosis y han estado hospitalizados y muy graves. Algunos han fallecido a pesar de tener la primera dosis. Sí, claro.
Nosotros hemos tenido pacientes ingresados con la primera dosis, efectivamente. Sí. Con el PAC, con las 2 dosis puestas, no hemos tenido ningún paciente hospitalizado, pero con una sí, lo cual quiere decir que una dosis es insuficiente y si tienes factores de riesgo, efectivamente, pues no es suficiente, ¿no? Yo creo que habéis dado un titular estupendo en este momento. Si alguien nos está escuchando, que es de los que tiene luego proyección. Bueno, por mi parte, sabéis que nos gusta ser muy puntuales en temas de horarios. Antes de que Emilio diga hasta luego, voy a aprovecharme yo que he cogido la palabra. Creo que ha sido tremendamente interesante una vez más. Habéis dado un repaso. Me dejáis con una duda, y esta habrá que dejarlo para el reto que nos traslada Santiago, es que no os he visto con entusiasmo. Os he visto quizá muy en vuestro papel como científicos y como personas moderadas, no trasladando el entusiasmo con nada o con ninguno de los medicamentos que habéis puesto encima de la mesa. Habéis dejado entrever, habéis posicionado, habéis pensado, pero si me decís con cuál me quedo, con ninguno de momento, teniendo en cuenta vuestras percepciones. Sin embargo, parece que hay momentos alentadores para pensar que por lo menos vamos a estar con una especie de plan B en el caso de que las vacunas, que esperemos que nos den un plan A muy completo, puedan estar ahí. Por mi parte, Antonio, muchas gracias. Yo te invito, Antonio, ya al foro de la semana que viene, porque el tema de los acuerdos que yo estaba viendo que eran los GPA, los JPA, creo que son, ya me he enterado gracias a ti, los acuerdos, el tema de cómo incorporar o no incorporar medicamentos dentro de los sistemas sanitarios, porque parece que va a haber una derivada con respecto a lo que se había hecho de este tipo de acuerdos. Te invito por si puedes. Por supuesto, en un orden absolutamente anárquico, Vicente, fuiste el último, muchas gracias. Germán, muchísimas gracias. Manel, muchísimas gracias. Disculpa porque te hemos dejado en Galicia después de un traslado a Cataluña. Creo que hay un avión que sigue funcionando, no sé si con la COVID sigue existiendo. Con dificultades. Y Santiago, como siempre, un placer. Seguro que estaríamos aquí un montón de tiempo. Por mi parte, Emilio, Alfonso, gracias a todos. Emilio, dinos algo y luego Alfonso que nos diga hasta luego. Pues nada, yo creo que ya está todo dicho. Ha sido una reunión, yo creo que excelente, interesante. Y bueno, pues no hemos percibido grandísimas novedades, pero realmente pues el mundo es el mundo y es lo que hay y es lo que nos toca vivir. Muchas gracias a todos y Alfonso, cuando quieras. No se te oye. El micro, Alfonso. Tenemos el problema del micro. No te hemos silenciado ya. Ahora, ¿no? Sí. Quería agradeceros vuestras intervenciones y es verdad que no podemos sacar una conclusión única con respecto a un medicamento en concreto, pero yo creo que sí que hay ya un camino. Estamos en un camino y en un camino con bastantes etapas ya consumidas y esperemos que próximamente pues, se llegue al final de ese camino y tengamos pues, lo que estamos deseando todos. Y Santiago, pues cogemos el reto que tú has hecho del año que viene. A ver quién tiene razón. Ojalá vaya por ahí. Muchas gracias a todos. Hasta luego, amigos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo para todos. Adiós.